Hemos pedido a Cristina Burneo Salazar, colega del área de letras de esta universidad, que nos comente acerca de cómo Calibán y la bruja, desde su perspectiva, puede aportar a los debates específicamente del Ecuador. Cristina es docente del área de letras, todo lo que hace tiene que ver con leer y escribir. Su formación es en literatura, de donde han derivado la traducción literaria, el trabajo en estudios de género y dentro de eso, el cuerpo como paradigma para la reflexión. De ahí también deriva la escritura de columnas de opinión que privilegian el feminismo como lugar para pensar y como lazo con el movimiento de mujeres en general en los últimos años. Cristina, por favor. Buenas noches. Disculpen, espero no correr, estoy un poco nerviosa porque hay muchas feministas juntas y eso no deja indiferente a nadie, ¿no? También quiero decir que es particularmente difícil presentar un libro que se ha leído mucho. Es mucho más fácil, créanme, presentar los libros cuando nadie los ha leído y tenemos un poquito más de libertad. Entonces voy a tratar de estar a la altura de esta enorme comunidad de lectoras que sé, muchas de las cuales leen Calibán y la bruja desde su aparición en inglés en el 2004. Entonces, quería empezar diciendo eso. También quiero decir que lo que yo pueda articular hoy proviene de una reflexión colectiva también, sobre todo desde fuera de la academia y desde dentro también. Y por eso me alegra, y aunque yo a veces no use mucho esta palabra, sí, esta vez me honra ser parte de una convocatoria tan amplia como las que hacen las instituciones a las que Miriam ya se ha referido. La Andina, desde donde les damos la bienvenida, la Central, la FLAC, su Acción Ecológica, el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y la Fundación Rosa Luxemburg. No sé si esto se llamaría suprainstitucional o infrainstitucional, quizás sea mejor lo segundo, ¿no? Pero aprovecho y aprecio la manera en que nos han juntado en torno a una afinidad política que compartimos para recibir a Silvia y hablar de Calibán y la bruja. También quiero decir, sé que se formó un grupo de lectura de Calibán y la bruja organizado por el colectivo Miradas Críticas, aquí ya se refirió Miriam. Yo he podido imaginar algo de esa discusión a través del prólogo de Cecilia Cherres para la edición ecuatoriana de Calibán y la bruja, a cargo de Avia Ayala, que es la que presentamos hoy. De ahí quiero decir, Calibán y la bruja es del año 2004, las primeras traducciones que yo encontré son del año, si no me equivoco, del 2008. Quiero señalar la traducción de Verónica Hendel y Leopoldo Tusa, que serán la traducción que habremos leído nosotras en la mayoría de ediciones, como la de Traficante de Sueños, por ejemplo. Y este es de otro lugar de la militancia, ¿no? Hablando de trabajo escondido, sí quiero destacar el enorme esfuerzo que han hecho Verónica Hendel y Leopoldo Tusa para la versión en español de Calibán y la bruja. También quiero decir eso porque una traducción siempre es una reactualización y una inscripción de un trabajo que viene de otros contextos, que aterriza en otra lengua en contextos nuevos y permite cobrar nuevos sentidos. Por eso quiero destacar tanto el trabajo de los traductores también. Y dicho esto, voy a enfocarme en lo que plantea Calibán y la bruja para Ecuador, pero para eso quisiera pasar por algunos planteamientos del libro de manera muy general. Esta reflexión parte de un vacío en la historia de Occidente, la presencia de la bruja en la historia del trabajo y su relación con el advenimiento del capitalismo. Esta revisión feminista de la historia de Occidente que sucede en Calibán y la bruja y se despliega, habrán visto quienes hayan leído el volumen, con enorme detalle y enorme documentación, que va desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVIII, reconstruye una historia del trabajo que se despliega a partir de algo fundamental, que es la división sexual de ese trabajo. Calibán y la bruja nombra primero a Calibán como proletario mundial a partir de la obra de Shakespeare que recordaremos. Calibán, recordemos, es esclavizado por Próspero, y La Tempestad fue también la obra que tomó Roberto Fernández Retamar en América Latina para hablar del Calibán caribeño. Digamos que como provocación, esto lo dejo así como una invitación, Federici nos pregunta en Calibán qué habría pasado si en lugar de Calibán, Retamar hubiera mirado a la bruja Sycorax, madre de Calibán y expulsada de Argelia. Como decía, dejo esta pregunta ahí como un gesto
que invita a repensarnos con otras claves, por supuesto sin desconocer aquellas que las anteceden, ¿no? La bruja en esta reflexión nos permite aproximarnos a través de sí a la historia del capitalismo en Occidente. Para esto sería necesario que en el imaginario que tenemos de la bruja la sacáramos del folclore y consideráramos su densidad histórica, sus dimensiones concretas, la bruja concreta, la bruja real. Para eso me voy a referir a la trayectoria de Calibán, como decía, tocando muy pocos puntos porque es realmente un ensayo inagotable. Nos hallamos, ¿no?, frente al poder feudal en Europa, cuando inicia el volumen. A este poder feudal se oponen los movimientos herejes, varios que Silvia ha documentado, recuerdo beguinos, recordarán ustedes de los cátaros y las mujeres. Se trata, digamos, de manera general, de sociedades campesinas con distintos teísmos y paganismos que defienden la tierra, su autonomía, donde las mujeres cumplen un papel socialmente legitimado. A medida que el poder feudal camina hacia el capitalismo, las mujeres son cercadas en el espacio social y paulatinamente confinadas a lo privado. Este es un proceso que toma varios siglos, ¿no? Quiero decir también que el cercamiento es una imagen que privilegia Silvia en su ensayo, ¿no? Habla de varios cercamientos más o menos figurativos, pero todos con efectos reales, ¿no? No solo se ilegitima el saber de las mujeres, decía, sino que el poder político y económico ponen en marcha lo que el ensayo llama su desprestigio social. Es decir, es una decisión activa que se activa conjuntamente del poder político y económico para desprestigiar socialmente a las mujeres. Hay un saber femenino que es amenazante para la acumulación, pues privilegia el lazo social, digamos, el papel de las mujeres privilegia el lazo social, el espacio común, lo común, y esa es una decisión que toman aquí los traductores, ¿no es cierto?, llamar lo común a todo esto que se articula en torno a lo social. Sobre todo hay otro saber que se ocupa del cuerpo. Hay un saber sexual de las mujeres y un deseo sexual que en el momento en que inicia el volumen es un deseo sexual no administrado. Aparece la bruja como un modo del ser mujer, es decir, resumiendo, es dueña de la tierra, sexual, autónoma y en muchos casos dirigente de su comunidad. Esta es otra configuración de la subjetividad femenina, ¿verdad? Junto a la historia de los herejes, el campesinado, Calibán construye una genealogía de la bruja y la rastrea en un periodo de 8 siglos, también en diálogo con otros volúmenes y otros proyectos teóricos que han querido rastrear a esa misma bruja. La bruja controla la reproducción, por ejemplo, ese es el saber, ¿no? Interrumpe la gestación, reanuda la menstruación, es decir, sabe algo que el capitalismo quiere. El cuerpo debe servir para la fuerza de trabajo, por tanto hay que reproducirlo con esos fines. Hay un saber brujo, entonces, usurpado con fines bastante concretos. Para trabajar la tierra se necesita que haya reproducción humana y también que haya reproducción animal. Al apropiarse de la reproducción, el capitalismo logra algo exitoso también. Debilita el lazo social entre hombres y mujeres al regular el sexo e introducir en sus prácticas formas de disciplinamiento tanto del cuerpo como del deseo y de los afectos. Al ser administrado, por supuesto, entonces cambian las relaciones sociales y las relaciones privadas. Aquí cito el ensayo brevemente para tener una idea de cómo va documentando históricamente la autora las formas de disciplinamiento. La supervisión sexual, dice, aumentó en el siglo XII. La primera condena de la homosexualidad sucede en 1179 junto con la condena del sexo no procreativo. Las preferencias sexuales no ortodoxas de los herejes también empiezan a condenarse, etc. Hay una larguísima lista, en un larguísimo periodo también. Más adelante, en el siglo XV, por ejemplo, se deja de considerar la violación como un delito. Entre otras causas, el lazo social se debilita por medio de estas puestas en marcha, diríamos, porque sitúa en lugares opuestos a hombres y a mujeres, que antes compartían un espacio más común, menos jerarquizado. A los primeros se les otorga un poder de posesión que el Estado promueve, a las segundas se las sitúa en un lugar de sujeción. Aquí una descripción muy breve, pero creo que en el volumen es bastante nítida de algo que hemos naturalizado, ¿no? El lugar jerarquizado para hombres y mujeres.
en realidad es una ruptura provocada por estas fuerzas que colaboran, ¿no?, entre sí. La bruja es una figura, además, que atraviesa el Atlántico, y aquí nos vamos acercando a nuestro contexto. En América, la adoración al demonio es una acusación que se hace contra todo aquel que practique sexo no reproductivo, por ejemplo, ¿no es cierto?, a la llegada de los españoles, o sobre aquel que ejerza control sobre los fluidos de su cuerpo, por ejemplo, como el semen o la sangre. Mujeres y hombres en los Andes, en el Caribe, personas sometidas a la esclavitud que provienen de África, a menudo son consideradas brujas y castigadas como tal. Brujas según la construcción que se ha hecho en los siglos pasados en Europa, que se traslada a América para hacer otra persecución, para que se ponga en marcha otra persecución. Este cruce entre la persecución de la bruja y la consolidación del capitalismo es lo que le debemos a Calibán y la bruja, que además hace un planteamiento de esta problemática en términos globales. Es decir, en algunos capítulos ustedes pueden ver estos itinerarios en donde se involucra 3 continentes para comprender en realidad las dimensiones de esa persecución y las diferentes formas que van tomando. Aquí estoy hablando mucho de persecución, nunca desde una victimización, ¿no es cierto? Es una constatación histórica que hay que reconstruir ahora, ¿no? Con una fundamentación histórica y teórica admirable, el ensayo describe también el itinerario marcado por el dominio del capital en Europa, América y África. La tortura de brujas europeas sirve al genocidio en América. Asimismo, las formas de tortura practicadas en América viajan de vuelta a Europa a servir a la caza de brujas ya exacerbada durante la Inquisición. En este acuerdo entre burguesía, iglesia y Estado para domesticar el rol social de las mujeres, surge lo que Federici llama un nuevo contrato sexual destinado a la reproducción. Este nuevo contrato, la cito, define a las mujeres en términos que ocultan su condición de trabajadoras. Una de las cosas que hace el contrato sexual es mirarlas como no trabajadoras. Algo que la Iglesia empieza a promover como amor, diríamos, ahora estoy hablando fuera del lenguaje de la investigación y del ensayo de Federici, funda una familia que reproduce trabajadores. De ahí la condena del aborto, el sometimiento del deseo a la reproducción y seguido de un largo etcétera. Creo que las resonancias de nuestro contexto ahora son clarísimas. Formamos parte de ese itinerario, ¿no?, que ahora quizás podamos ver con mucha mayor densidad histórica. Calibán constituye un esfuerzo enorme por cambiar nuestra concepción de lo que entendíamos como trabajo, familia, reproducción. Aquí, cuando preparaba esto, recordaba las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui cuando habla de las crisis en el ámbito del conocimiento. Una crisis, dice Rivera Cusicanqui, consiste en poner en cuestión todas las palabras. Poner en cuestión todas las palabras es lo que sucede en Calibán. Por eso, debo decir también que Calibán y la bruja produce algo que podríamos llamar un temblor epistémico, quizás. Las certezas que teníamos, dadas por una serie de postulados críticos con los que muchas de nosotras trabajamos, se ven aquí sometidas a la revisión que hace Federici desde el feminismo y desde el marxismo. Como quizás se haya percibido, Calibán interpela a 2 teóricos colosales, quizás podemos decir cuya obra hemos tendido a veces a mitificar, Carlos Marx y Michel Foucault. He aquí una primera operación hermenéutica feminista, sospechar de las seguridades teóricas con que trabajamos para entrar a sus fisuras y desde ahí releer, ¿no? También aquí tengo que señalar nuestro trabajo como lectoras. Ahora, ¿cómo leer en el presente esta historia que llega hasta nosotras? Primero, Calibán devela que solo donde hay trabajo hay salario, o eso es lo que se ha vuelto, se ha naturalizado dentro del sistema de capitalismo. El contrato sexual de reproducción ha confinado a las mujeres al espacio privado y ha invisibilizado por completo el trabajo no remunerado. Donde no hay salario también hay trabajo, es la respuesta, ¿no es cierto? Hoy miles de mujeres aún trabajan según un contrato sexual persistente que decimos debe desaparecer. Aquí están sus antecedentes y tienen que ver con la figura de la bruja. El trabajo no remunerado igualado a la tarea del cuidado, que es un término que sé que Silvia mira con enorme actitud crítica, diríamos, esta llamada tarea del cuidado ha despolitizado las condiciones de ese trabajo no remunerado. Creo que podemos ver las resonancias en nuestro contexto, ¿no es cierto? Hace menos de un año se discutía
seguridad social para las damas de casa de una manera en que no logró resolver ni de lejos la naturalización del trabajo no remunerado. En este contexto, en nuestro contexto, quiero referirme, por ejemplo, a las familias con discapacidad en Ecuador. En mi opinión, y esto es algo que tuvimos la oportunidad de desarrollar en una escuela de formación política en la Unión Nacional de Educadores hace muy poco, así que rescato también esa discusión colectiva. Diría yo, el lugar donde se revelan de manera más explícita las consecuencias nefastas del contrato sexual forjado en la Edad Media, que parece que no hemos reformulado en nuevos términos, es la familia con discapacidad, es el cuerpo con discapacidad también. De esto, por ejemplo, quiero citar brevemente uno de los documentos del Estado que se refiere a la ley de discapacidad. Dice: hoy los familiares de las personas con discapacidad pueden ocuparse de ellas porque el gobierno les paga por hacerlo. O sea, son las madres en realidad, no son los familiares. Las madres en general pueden quedarse en casa. Lo que no se dice es que el bono de discapacidad prohíbe a las madres salir de su casa y cancela así su acceso al trabajo y proyecto de vida. Además, el Estado no garantiza la educación de los niños con discapacidad pasada cierta edad porque no los considera productivos. Este ejemplo ilustraría, creo, en nuestro contexto, la persistencia de esta historia fundada sobre el confinamiento de las mujeres al espacio privado y la reducción de la vida a las tareas de reproducción. Para mirar otros ejemplos, la misma Silvia menciona al final de su investigación, de su reflexión, las expresiones contemporáneas de un proceso de acumulación que lleva casi 1000 años. La expropiación de millones de productores agrarios de su tierra, políticas de encarcelamiento a escala global, persecución de trabajadores migrantes. Así le responde a Marx: nunca iban a llegar formas más maduras del capitalismo. Cito a Federici: Marx nunca podría haber supuesto que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres. Vemos entonces que la promoción de las fuerzas de la vida, que van de la mano con la prohibición del aborto, la maternidad como destino, el confinamiento en casa, son condición para la destrucción masiva de esa misma vida si aceptamos el contrato sexual medieval en los términos en que lo expone Calibán y la Bruja, es decir, producir vida para después llevar a la destrucción de esa misma vida. También vemos con enorme preocupación en este contexto cómo ese mismo contrato sexual rige hoy en los documentos de control del Estado en este país. Si leemos en conjunto, por ejemplo, el Plan Familia vigente, la Ley del Bono de Discapacidad vigente y la Ley del Código de Ciclos de Vida no vigente, pero sí activa en el modo en que el Estado legisla sobre el cuerpo de las mujeres, aún con edictos eclesiásticos europeos del siglo XII, veremos que operan en conjunto en pos del control del cuerpo que sirve a un orden siempre capaz de renovarse sobre nuevas formas de esta misma violencia que describe Calibán y la Bruja, en otros contextos, en distintas regiones, pero con una persistencia de estos largos siglos de esfuerzos por una eliminación sistemática de las brujas. Y por eso, y volviendo a la figura de la bruja, no podemos hablar metafóricamente, sino en el sentido literal de un proyecto de eliminación de saberes y de poderes. Por supuesto, de aquí se desprende una idea de familia que vela por la permanencia de ese orden, centrado siempre en la reproducción. Esto restringe las libertades, por ejemplo, de quienes quieran formar una familia fuera del esquema de obediencia al Estado. Calibán y la Bruja nos proporciona los antecedentes históricos de estas políticas de pleno siglo XXI, herederas del orden que describe a partir de la figura de la bruja. Yo, leyendo, me preguntaba por las cargas misóginas en estas políticas que aún debemos desmontar, y una de cuyas dificultades consiste en la naturalización de esa misma historia. Al obedecer estas persistencias históricas, los regímenes que se organizan en torno a ellas se aseguran, por otro lado, de retrasar los debates que deberíamos estar teniendo ahora para salir de ellas, como el inicio y el fin de la vida, la reproducción asistida, la relación entre tecnología y reproducción, la explotación de la naturaleza, la reinvención del deseo y los afectos fuera de estos esquemas de obediencia mencionados. Y por eso sabemos que, esta vez como el Calibán de Fernández retamar ante la antropofagia, que al apropiarnos de esta reflexión, por medio de su traducción, por ejemplo, podemos inscribirla en nuestra propia historia bruja. Esta es la invitación de este ensayo, pensar en nuestras propias brujas.
Si me permiten, les cuento una en un minuto, la mía, en la que he pensado muchísimo ahora que leí Calibán y la bruja completito, ¿no? Hace casi 20 años en La Habana yo viví con una mujer que se llamaba Alfrida. Alfrida era santera. Unos años después de despedirme de ella, supe que había sido asesinada por un influyente funcionario de la Revolución Cubana por un trabajo que había hecho para él. Bajo la acusación de que Alfrida practicaba magia negra, hombres que trabajaban para este funcionario la ahorcaron en su propia casa con señas en su cuerpo que ahora leo en el volumen de Silvia, son muy similares a las señas para las brujas como se marcaban en el siglo XI o XII. La acusación de la bruja, otra vez esta en el año 2000. Pienso también en las brujas de Mira, Urcuquí, Pimampiro, de quienes supe más gracias a una tesis justo en esta universidad. No estoy haciendo propaganda, así me enteré de ese tema. Era una investigación de Amaranta Pico. La autora investigó a las voladoras, de quienes se decía que tenían montado un verdadero correo de brujas en ese triángulo Mira, Urcuquí, Pimampiro. Ahora cito un dato curioso de la investigación. Resulta particular el hecho de que en esa región existió, por ejemplo, una importante industria de pailas de bronce en los siglos XIX y XX, dice la autora, ¿no?, a través de una entrevista. Las pailas de bronce siempre han estado asociadas con la experimentación alquímica, continúa. Me pregunto yo si ahí hay un saber, ¿no? Allá se dice, leo en los testimonios, que habían escapado brujas de la Inquisición española, por ejemplo, que habían llegado en barcos. Pico recoge el testimonio de una mujer que en Mira enseñaba a sus hijas a volar. Quisiéramos pensar, y con esto voy terminando porque en realidad vinimos a escuchar a Silvia, quisiéramos pensar que ese aprendizaje secreto transmitido de generación en generación nos permite hoy construir respuestas para salir del control de Próspero y alzar la vista hacia Sicorax, quizá alzar el vuelo, aprender a volar con nuestras propias brujas. Gracias.